Sí, ya está conectado. Sí se escucha bien, correcto. Integrantes del Comité de Coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, muy buenos días a todos ustedes. Conforme a lo dispuesto en los artículos 13, párrafo segundo, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, así como noveno, fracción 5 y 14, párrafo segundo, de los lineamientos que regulan las sesiones de este órgano, solicito atentamente al secretario técnico, maestro Aquiles Romero González, tenga bien pasar lista de asistencia con el objeto de determinar la existencia de quórum legal, verificando además la existencia de comunicación de los integrantes que informaron previamente que participarán vía remota mediante el uso del Zoom, plataforma cuyo uso ha sido autorizado por la CCEA para el desahogo de la presente sesión. En cumplimiento a la instrucción del presidente, procedo a pasar lista de asistencia y a verificar su respectiva comunicación remota. Doctor Netzahualcóyotl López Flores. Presente. Muchas gracias. Licenciado Francisco Martín Muñoz Castillo. Licenciado Jorge Humberto Mora Muñoz. Presente. Gracias. Maestro Arnoldo Hernández Gómez Palomino. Presente, muy buen día a todos. Gracias. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Magistrada Gabriela Espinosa Castorena. Licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. Licenciado Juan Pablo Gómez Diosdado. Presente. Arquitecta Ana Isabel Collazo Rangel. Contador público Noel Antelmo Ruiz Carrillo. Maestro Ramiro Rodríguez López. Presente. Gracias. Contralor del Llano. Licenciado Luis Gallo Nájera. Presente, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Licenciada Lorena Isela Contreras Rodríguez. Licenciada María del Rosario Díaz Alemán. Licenciada Carmen Beatriz Ortiz Ávila. Licenciado Fermín Franco Herrera. Licenciado José Luis Macías Serrano. Presente. Presidente, informo que no existe quórum de ley para iniciar con los trabajos de la presente sesión, aun cuando existe comunicación remota con algunos de los integrantes del sistema. Por lo que en términos de lo que establece el párrafo tercero del artículo 14 de los lineamientos que regulan las sesiones del comité coordinador, tenemos que dar un término de 15 minutos para ver si se ajusta el quórum. De lo contrario, tenemos que diferir. Correcto. Entonces, procedemos a dar esos 15 minutos y de no cumplirse el quórum, pues haremos una reprogramación de la reunión, señor secretario. Me gustaría tener alguna posibilidad de horario o lo decimos en 15 minutos. Si gusta, para efecto de los que están presentes y a lo mejor quisieran o no esperar, se sugiere esta Secretaría Técnica a la Presidencia diferirlo para hoy mismo a las 4 de la tarde, en virtud de que esta es sesión ordinaria. En términos de lo que establece nuestro marco normativo, tiene que celebrarse la sesión dentro del mes calendario y ya no solamente nos quedaría el día de hoy y mañana, y por la agenda de algunos integrantes que nos han comunicado, mañana sería prácticamente imposible. Bien, gracias, secretario. Bien, pues entonces procedemos a dar estos 15 minutos de margen y de no completarse el quórum, pues nos reuniríamos a partir de las 16 horas del día de hoy, que así queda sentado en el acta, señor secretario. Gracias, presidente. Así será. Señores miembros del comité coordinador, siguiendo la instrucción de presidencia, estaremos aquí 15 minutos más para ver si se reúne el quórum
legal. De lo contrario, quedan notificados para que a las 4 de la tarde se lleve este diferimiento de la sesión ordinaria del Comité Coordinador. Muchas gracias. Gracias, señor secretario, y gracias a los asistentes. Estimados miembros del Comité Coordinador, en virtud de la información que estamos recabando, se infiere que no habrá quórum, por lo que se cumplen los extremos previstos en el párrafo tercero del artículo 14 de los lineamientos que regulan las sesiones. Por tanto, tengo a bien notificar a los presentes el diferimiento de la sesión ordinaria para el día de hoy a las 16 horas. Muchas gracias a todos y los esperamos contar con su presencia en dicho horario. Buen día. Muy amables, muchas gracias y buen día y hasta en la tarde. Hasta la tarde. Gracias. Gracias, Jessica. Gracias, fiscal. Gracias, contralores. Los veo en un rato más. A las 4. Las 4. Hasta luego, Gallo. Integrantes del Comité de Coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, muy buenas tardes a todos ustedes. Conforme a lo dispuesto por el artículo 13, párrafo segundo de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, así como noveno, fracción 5 y 14, fracción segundo, de los lineamientos que regulan sesiones de este órgano, solicito atentamente al secretario técnico, maestro Aquiles Romero González, tenga bien pasar lista de asistencia con el objeto de determinar la existencia de quórum de GAN, verificando además la existencia de comunicación de los integrantes que informaron previamente que participarán vía remota mediante el uso del Zoom, plataforma cuyo uso ha sido autorizado por el CCEA para el desahogo de la presente sesión. Con todo gusto, presidente. En cumplimiento a su instrucción, procedo a pasar la lista de asistencia y verificar la respectiva comunicación remota. Doctor Nezahualcóyotl López Flores. Presente. Muchas gracias. Licenciado Francisco Martín Muñoz Castillo. Presente. Muchas gracias. Licenciado Jorge Humberto Mora Muñoz. Presente. Muchas gracias. Maestro Arnoldo Hernández Gómez Palomino. Presente y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Magistrada Gabriela Espinosa Castorena. Licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. Presente. Muchas gracias. Licenciado Juan Pablo Gómez Diosdado. Arquitecto Ana Isabel Collazo Rangel. Contador Público Noel Antelmo Ruiz Carrillo. Maestro Ramiro Rodríguez López. Presente. Muchas gracias, maestro. Contralor del Municipio del Llano.
Licenciado Luis Gallo Nájera. Presente, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, muchas gracias, Contralor. Licenciada Lorena Isela Contreras Rodríguez. Presente. Muchas gracias, Contralora. Licenciada María del Rosario Díaz Alemán. Licenciada Carmen Beatriz Ortiz Ávila. Licenciado Fermín Franco Herrera. Licenciado José Luis Macías Serrano. Informo, presidente, que existe quórum de ley para iniciar los trabajos de la presente sesión, así como comunicación remota con los integrantes que se especificó en el pase de lista. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la segunda sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que a continuación someto a su consideración el siguiente proyecto de orden del día. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de fecha 29 de junio de 2020. Segundo, asuntos en cartera. Tercero, seguimiento a las recomendaciones no vinculantes contenidas en el segundo informe anual de este comité. Cuarto, discusión y en su caso, aprobación del acuerdo por el que se autorizan los apartados del índice general, la operatividad de prioridades y la metodología de evaluación y seguimiento a considerar por la Comisión Ejecutiva en la construcción de la política estatal anticorrupción. 5. Asuntos generales. Y sexto, o 6, clausura de los trabajos de la sesión. Ciudadanos integrantes del Comité Coordinador, sírvanse manifestar si aprueban el orden del día. Para tal fin, solicito al secretario técnico dé cuenta a esta presidencia del resultado de la votación emitida. Integrantes de este comité coordinador, favor de levantar la mano quienes estén de acuerdo con el proyecto dado a conocer. Informo a la presidencia que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Gracias. Para el desahogo del primer punto del orden del día, someto a su consideración la dispensa de lectura del acta de sesión celebrada el 29 de junio de 2020, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este comité coordinador. Por tanto, solicito al secretario técnico tome el sentido de la votación e informe el resultado a esta presidencia. Con su permiso, presidente. Integrantes de este comité, favor de levantar la mano quien esté de acuerdo con la dispensa de la lectura. Contralor. Contralor, ¿nos escucha? Bien. Informo a la presidencia que la dispensa de la lectura fue aprobada por mayoría de los presentes. Gracias. Aprobar la dispensa de lectura del acta, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si aprueban su contenido. Para tal efecto, solicito al secretario técnico dé a conocer el resultado de la votación. Con su permiso, presidente. Integrantes de este comité, favor de levantar la mano si están a favor del contenido del acta. Informo a la presidencia que el contenido del acta fue aprobado por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Muy amable. Aprobar el acta de sesiones, solicito al secretario técnico se sirva a remitirla al libro de actas de este comité coordinador para los efectos de su debida consulta pública. Con todo gusto, presidente. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico se sirva informar a este comité coordinador los asuntos en cartera. Con el permiso de la presidencia, a continuación informo la cartera correspondiente a la presente sesión. Primero, en fecha 22 de junio del 2020, la Secretaría Técnica de la CCEA expidió el catálogo de perfiles de usuario del Sistema de Información de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes, el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 6 de julio del 2020, lo cual se informa para conocimiento de los integrantes de este órgano. Segundo, el 8 de julio del 2020, fue remitido al Instituto de Transparencia del Estado la evaluación de impacto de protección de datos personales del Sistema de Evolución Patrimonial de Declaración de Intereses
y constancia de presentación de declaración fiscal al respecto. El pasado 21 de agosto del 2020 se recibió respuesta del referido organismo garante, en la que se indica que luego de un análisis exhaustivo se obtuvo que la evaluación de referencia cumple la normatividad de protección de datos personales, por lo que no emite recomendación alguna. Tercero, para efectos de lo dispuesto en el transitorio segundo de las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes, en fecha 27 de julio del 2020, se emitió la declaratoria formal de inicio de operación del Sistema de Evolución Patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal en la Plataforma Digital Estatal de Aguascalientes, S1, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 10 de agosto del 2020, lo cual se informa para conocimiento de los integrantes de este comité. Cuarto, finalmente se informa que por acuerdo de fecha 19 de agosto del 2020, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción aceptó el exhorto emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, contenido en su acuerdo general número 06/2020, y en consecuencia se transmitió a dicho órgano garante la respuesta de los entes públicos, la base de datos con la captura de dichas respuestas, así como la administración del micrositio sobre programas, acciones y contrataciones por COVID-19, cuya implementación inició la CCEA en conjunto con el Comité de Participación Ciudadana. Es cuanto, presidente. Gracias. Salud. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, correspondiente al seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contenidas en el segundo informe anual de este comité, solicito al secretario técnico exponga los avances que se tengan en relación al mismo. En atención a la solicitud de la presidencia, a continuación expondré los avances reflejados del 29 de junio al 18 de septiembre del 2020. Primero, el 7 de julio del 2020 se recibió oficio del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, mediante el cual se comunicó que su órgano interno de control se instaló el 4 de mayo del 2020, por lo que se dio vista de las recomendaciones para que a la brevedad emita el Código de Ética, manifestación que no modifica sus semáforos de seguimiento. Segundo, el 13 de julio del 2020 se recibió oficio del Poder Legislativo, mediante el cual, entre otras cosas, se remitió copia de una iniciativa de reformas a la ley del Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado, la cual se relaciona con el cumplimiento de la recomendación 03, lo que motiva la realización del ajuste respectivo en el semáforo de esa recomendación. Tercero, el 16 de julio del 2020, el Tribunal Electoral informó que en esa misma fecha la figura de testigo social fue incluida en sus manuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de integración y funcionamiento del comité en la materia, acción con la que se da cumplimiento a la recomendación 29, por lo que procede a ajustar el semáforo respectivo. Cuarto, el mismo 16 de julio del 2020, se recibió oficio del municipio de Asientos, mediante el cual informó lo siguiente. Inciso A, respecto de la recomendación 07, que el 6 de abril de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado una reforma a su Código Municipal para armonizarlo con la Ley de Participación Ciudadana del Estado en materia de cabildo abierto. No obstante, conforme a la recomendación, el ajuste normativo necesario era eliminar las referencias a sesiones secretas, así como convocar y desahogar sesiones de cabildo abierto en términos de dicha ley, sin que fuera indispensable realizar armonización alguna, por lo que la manifestación recibida no permite ajustar el semáforo respectivo. B. Respecto de la recomendación 08, que la Tesorería Municipal es la instancia que asigna el presupuesto anual a cada área, por lo que es quien regula el gasto del área de comunicación social y relaciones públicas, manifestación que no conlleva modificación alguna al semáforo de tal recomendación. C. Respecto a la recomendación 10, que el 29 de junio del 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, lo que motiva la realización del ajuste respectivo al semáforo de esa recomendación. D. Respecto a la recomendación 11, que antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, se toma en cuenta el artículo 49, fracción novena de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifestación que no permite ajuste alguno al semáforo respectivo, ya que no se ha exhibido constancias documentales sobre la consignación por escrito y bajo protesta de decir verdad de las manifestaciones de no conflicto de interés. E. Respecto a la recomendación 12, se proporcionó la liga electrónica del Periódico Oficial del Estado, publicado el 17 de febrero del 2020, en el cual es consultable el presupuesto de egresos que contiene su tabulador de sueldos, lo que motiva la realización del ajuste respectivo al semáforo de esa recomendación. F. Respecto a la recomendación 16, se informó que el Código de Conducta del municipio de Haciendos fue publicado el 11 de mayo del 2020, acción que esta Secretaría ya había reportado en la sesión del Comité Coordinador celebrada el 29 de junio del presente año.
Quinto, el 10 de septiembre del 2020 se recibió diversa documentación del municipio de Pabellón de Arteaga, de la cual se obtuvo lo siguiente. Inciso A, respecto a la 07, que el 2 de marzo del 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado una reforma a los artículos 70, 72 y 73 del Código Municipal de dicho municipio para eliminar las referencias a sesiones secretas, así como el ajuste a otros preceptos para prever la celebración de sesiones de cabildo abierto, lo que motiva la realización del ajuste respectivo al semáforo de esa recomendación. B. Respecto a la 08, se recibió copia de un documento emitido por el Departamento de Comunicación que refiere un plan de comunicación y estrategias de comunicación. Sin embargo, su contenido no se ajusta a lo previsto a la Ley General de Comunicación Social, específicamente en sus artículos 23 y 24, por lo que no motiva ajuste alguno en los semáforos. C. Respecto a la 10, que el 2 de marzo del 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado una reforma al artículo 341 del Código Municipal de ese municipio y al artículo 15 de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, clarificando la integración del comité de la materia, lo que motiva la realización del ajuste respectivo al semáforo de esa recomendación. D. Respecto a la 11, se recibió copia de diversos escritos. Sin embargo, los mismos no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 49, fracción novena de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que refiere que estos escritos deben contener una manifestación bajo protesta de decir verdad, de no desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un conflicto de interés, además de que tratándose de contratistas que sean personas morales, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad. Por lo anterior, no procede ajuste alguno al semáforo correspondiente a la recomendación número 11. Respecto a la 12, se recibió copia del oficio 84/2020, mediante el cual se ordena el inicio de la auditoría CMP-AFA/01/2020, emitido por el titular de la Contraloría Municipal, dirigido al encargado de la Dirección de Finanzas y Administración, auditoría que conforme a su anexo 1 considera al área de recursos humanos, instancia a la que se requiere información relacionada con el cumplimiento del tabulador de sueldos 2020. De esta manera procede la realización del ajuste respectivo al semáforo de esa recomendación. F. Respecto a la 16, se recibió copia de la publicación del Código de Conducta en el Periódico Oficial del Estado el 10 de febrero del 2020, lo cual ya había sido considerado por este comité en el seguimiento dado a conocer en la sesión celebrada el 29 de junio del 2020. G. Respecto a la 29, que en la reforma a los artículos 341 del Código Municipal y 15 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ese municipio, publicada el 2 de marzo del 2020, también se reglamentó la figura de testigo social, lo que motiva ajustar el semáforo correspondiente a la recomendación número 29. Sexto, el 10 y 15 de septiembre del 2020 se recibió diversa documentación de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga, de la cual se obtuvo lo siguiente. A. Respecto a la 8, que en el presupuesto de egresos de ese ente público para el ejercicio 2020 se prevé un monto de 4,164 pesos en el rubro de servicios de comunicación social y publicidad. Asimismo, se recibió un documento denominado Plan de Comunicación de Capapa 2020, el cual no se ajusta a lo previsto en los artículos 24 y 26 de la Ley General de Comunicación Social, por lo que no es posible realizar ajustes al semáforo respectivo. B. Respecto a la 10, se recibió copia de las actas de conformación y de instalación e integración del Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos y Servicios de la Comisión, del 2 y 5 de agosto del 2019, respectivamente. En dichas actas se refiere que la Comisión se apega al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del municipio de Pabellón de Arteaga, por lo que al no contar con normativa propia y ser aplicable la del municipio, se tiene por justificado el tema recomendado, por lo que procede a realizar el ajuste respectivo a su semáforo. C. Respecto a la 11, se recibió copia de un contrato cuyo objeto es la realización de un estudio sobre el mejoramiento de la eficiencia mediante dicho estudio y diagnóstico de catastro de infraestructura hidráulica en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga, en cuyos antecedentes no se menciona la exhibición por escrito y bajo protesta de decir verdad, de la manifestación de no conflicto de intereses de conformidad con lo previsto en el artículo 49, fracción novena de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que no procede ajuste alguno al semáforo respectivo. D. Respecto a la 12, se recibió ejemplar del Periódico Oficial del Estado el 30 de diciembre del 2019, en el cual se publicó el presupuesto de egresos del 2020 del municipio de Pabellón de Arteaga, en el cual se contiene el tabulador en el que se consideran las plazas de su comisión de agua potable, lo que justifica ajustar el semáforo de dicha recomendación. Respecto a la 15 y 16 se recibieron ejemplares del Periódico Oficial del 15 de julio del 2019 y 10 de febrero del 2020, en los que se publicaron el Código de Ética y el Código de Conducta del municipio de Pabellón de Arteaga.
Sin embargo, al ser la Comisión de Agua Potable un ente diverso, es necesario que su órgano interno de control emita su propio código de ética, para que posteriormente se emita su código de conducta, situación que impide que los semáforos de esas recomendaciones transiten a un color diverso. F. Respecto a la 29, se recibió copia del Reglamento de Integración y Funcionamiento de los Comités Ciudadanos de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Pabellón de Arteaga, así como diversas actas constitutivas de dichos comités, aunque la reglamentación de referencia y dichos comités no tienen relación con el funcionamiento de la figura de testigo social. Lo cierto es que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Pabellón de Arteaga, en relación a la recomendación número 10, remitió documentación en la que se refiere que no tiene normativa propia en la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, situación con la que también se tiene por justificado el tema abordado en la recomendación 29, por lo que procede a realizar el ajuste respectivo a su semáforo. Séptimo, el 18 de septiembre del 2020 se recibió oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, mediante el cual informó lo siguiente. Inciso A, respecto a la 8, que en su consejo consultivo el 17 de septiembre del 2020 reformó y adicionó el reglamento interno de la Comisión para señalar claramente la instancia que tiene a su cargo la regulación del gasto público en materia de comunicación social y establecer el mecanismo para la elaboración, aprobación y registro de estrategias y programas anuales de comunicación social. Asimismo, en esa fecha, el propio Consejo Consultivo aprobó la estrategia y programa anual en materia de comunicación social. En consecuencia, procede a realizar el ajuste conducente al semáforo de dicha recomendación. B. Respecto a la recomendación 11, que las manifestaciones de no conflicto de interés de particulares con los que la Comisión celebra contratos, se está recabando y para tal efecto se exhiben los formatos que se han preparado para ello. En consecuencia, procede a realizar el ajuste conducente al semáforo de dicha recomendación. C. Respecto a la 26, que su órgano interno de control ha emitido un nuevo código de conducta y que el mismo ha sido aprobado por el Consejo Consultivo el 17 de septiembre del 2020. Ordenamiento en el cual se subsanan las irregularidades señaladas en la recomendación de referencia, por tanto, procede a realizar el ajuste conducente a dicho semáforo. D. Respecto a la 29, se informó que el propio Consejo Consultivo aprobó la adición de un apartado correspondiente a testigo social en el Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por lo que de igual forma procede a ajustar el semáforo correspondiente a dicha recomendación. Por otro lado, se informa que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción realizó un cotejo entre la información que obra en el seguimiento de las recomendaciones y el semáforo de códigos de ética y conducta, cotejo que permitió ajustar los semáforos de las recomendaciones 15 y 16 relacionadas con la emisión de dichos códigos, en específico respecto a los siguientes entes públicos. 1. Municipio de Cocío, que publicó su código de conducta el 20 de julio del 2020. 2. Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Rincón de Romos, que publicó su código de ética el 27 de julio del 2020. 3. El Instituto del Agua, que publicó su código de ética el 17 de agosto del 2020. 4. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que publicó su código de conducta el 31 de agosto del 2020. 5. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes y el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, que publicaron sus códigos de conducta el 7 de septiembre del 2020. 6. El Instituto Estatal de Seguridad Pública, que publicó su código de conducta el 14 de septiembre del 2020. Asimismo, de una revisión y seguimiento que la CCA ha realizado diversas actuaciones de los distintos entes públicos del Estado y los municipios, se han identificado acciones que permiten avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones. Dichas acciones son: 1. Respecto a las recomendaciones 1 y 2, el Congreso del Estado recibió y dio trámite a una iniciativa de diversas reformas y derogaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y a una iniciativa de reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, acciones que justifican ajustar los semáforos de dichas recomendaciones. 2. Respecto a la recomendación 07, los municipios de Calvillo y Jesús María reformaron sus códigos municipales para eliminar referencias a sesiones secretas, reformas que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado el 29 de junio del 2020 y el 24 de agosto del 2020, respectivamente, y que motivan ajustar los semáforos de tal recomendación. 3. Respecto a la recomendación 08, el municipio de Aguascalientes cuenta con un documento denominado Programa Anual de Comunicación Social para el Ejercicio Fiscal 2020 y la Universidad Tecnológica Metropolitana cuenta con un Plan Anual de Comunicación en el que integran todos los elementos de las estrategias y programas establecidos por la Ley General de Comunicación Social. Dichas acciones motivan realizar los ajustes respectivos en los semáforos referentes a la recomendación 08. 4. Respecto a la recomendación 10, el organismo operador del agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Rincón de Romos emitió un manual de integración y funcionamiento de su comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 7 de septiembre del 2020.
acción que justifica ajustar el semáforo de dicha recomendación. 5. Respecto a la recomendación 12, que los siguientes municipios publicaron en el periódico oficial del Estado sus tabuladores de salario. Aguascalientes el 16 de diciembre del 2019, Calvillo, Jesús María, San José de Gracia y Tepezalá el 30 de diciembre del 2019. San Francisco de los Romo el 3 de febrero del 2020, El Llano el 24 de febrero del 2020 y Rincón de Romos el 2 de marzo del 2020. Lo anterior motiva ajustes al semáforo correspondiente a la recomendación número 2. 6. Respecto a la recomendación 17, el municipio de Jesús María reformó el artículo 21 de su Código de Ética, reforma que fue publicada en el periódico oficial del Estado el 10 de febrero del 2020 y que motiva ajustar el semáforo de esa recomendación. 7. Respecto a la recomendación 23, el Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes reformó los artículos 22 y 23 de su Código de Ética, cumpliendo en todos sus términos dicha recomendación, reforma que fue publicada en el periódico oficial del Estado el 16 de marzo del 2020 y que motiva a realizar el ajuste conducente a los semáforos. Finalmente, se aclara que si bien en la sesión pasada de este comité coordinador se informó que el 3 de junio del 2020 se recibió oficio del municipio de San José de Gracia, mediante el cual se comunica que el 12 de abril del 2020 fue publicado su código de conducta, no se cuenta con una constancia en relación a que dicho ordenamiento, previo a su emisión, haya sido aprobado por el órgano interno de control de ese municipio, lo que motiva a reajustar el semáforo de la recomendación número 16. De igual forma, se aclara que si bien en el seguimiento dado a conocer en las anteriores sesiones, el Instituto de Servicios de Salud del Estado se encontraba en verde en la recomendación 16 referente a la emisión de códigos de conducta. Lo cierto es que al día de hoy ese ente público no ha publicado su código de conducta, lo que también motiva a reajustar el semáforo respectivo. Del mismo modo, es de informar que ayer 28 de septiembre del 2020 se recibió oficio de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual se remite documentación por la que se acredita el cumplimiento a la recomendación número 11. Al respecto, también se recibió oficio del fiscal especializado en combate a la corrupción, por el que se solicita la realización de adecuaciones en la documentación del seguimiento de recomendaciones, considerando dicha documentación. Por consecuencia, el semáforo correspondiente a la recomendación 11 dirigida a la Fiscalía General del Estado se coloca en color verde. Ahora bien, conforme al seguimiento, se distingue entre recomendaciones emitidas, que son las 29 aprobadas por este comité, y las recomendaciones recibidas, que son la sumatoria de los entes públicos a los que se dirigieron las 29 recomendaciones y que actualmente dan un total de 405. Cifra que disminuyó con motivo de la extinción del organismo público descentralizado denominado Régimen Especial de Protección Social en la Salud del Estado, y la aclaración realizada por el municipio de Cocido en el sentido de que su organismo operador del agua potable no es una entidad paramunicipal. Así, respecto a esas 405 recomendaciones recibidas, al 18 de septiembre del 2020 y considerando lo comunicado por la Fiscalía General del Estado, se tienen los siguientes avances. Primero, en 81 casos, es decir, el 20%, se han dado cumplimiento a la recomendación recibida, se han reportado o detectado avances en su cumplimiento o bien justifican que no requieren emitir acciones para darle cumplimiento. Segundo, en 217 casos, es decir, el 53.58%, no se tienen avances. Y tercero, en 107 casos, es decir, el 26.42%, no se han recibido manifestaciones respecto a la recomendación ni se detectaron avance alguno. Lo anterior constituyen los avances registrados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en el seguimiento de las recomendaciones, por lo que dicho seguimiento queda a disposición de los integrantes de este comité coordinador y de la ciudadanía en general, con las actualizaciones derivadas de lo descrito. Es cuanto. Gracias, señor secretario. A continuación, me permito preguntar a los presentes si existen observaciones o comentarios con respecto al seguimiento, por lo que se abre el registro de participantes, para lo cual solicito al secretario técnico me auxilie. Integrantes de este comité coordinador, en atención a la solicitud de la presidencia, les pido levantar su mano para hacer el registro correspondiente. ¿El contralor? ¿No? ¿Alguien más? Los contralores que no tenemos video, ¿quisieran alguno participar? Bien, se concede, perdón, doctor. Se concede el uso de la voz al maestro Arnoldo Hernández Gómez Palomino, Contralor del Estado.
Quiero rectificar. No, ya me aclararon aquí el punto. No, muchas gracias. Estoy de acuerdo y no deseo hacer manifestación alguna. Estoy de acuerdo con lo expuesto por la Secretaría. Gracias, le agradezco mucho, Contralor. Siguiendo el orden de prelación, tiene el uso de la voz el presidente del Comité Coordinador. Gracias. Sí, pues a nombre del Comité de Participación Ciudadana queremos dejar patente el que manifestamos en reconocimiento que está haciendo la CCA en el seguimiento puntual precisamente a las observaciones y recomendaciones emitidas, reconociendo pues el gran trabajo y esfuerzo que está haciendo todo el personal de esta Secretaría. Gracias. Vamos a ver al personal, con todo gusto, doctor. Bien, agotar las manifestaciones sobre el tema y hacer un punto meramente informativo que no requiere aprobación, se comunica que el seguimiento de las recomendaciones no vinculantes contidas en el segundo informe anual de este Comité Coordinador, actualizado con la información expuesta por el secretario técnico, queda a disposición de los integrantes de este órgano y de la ciudadanía en general. Y se instruye al propio secretario técnico para que, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, le dé la publicación y trámite respectivos. Con todo gusto, presidente. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, someto a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se autorizan los apartados del índice general, la operatividad de prioridades y la metodología de evaluación y seguimiento a considerar por la Comisión Ejecutiva en la construcción de la política estatal anticorrupción. Por tanto, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este órgano, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica, se autorizan dispensar su lectura. Señor secretario técnico, le pido atentamente tomar el sentido de la votación. Con su permiso, presidente. Integrantes de este comité coordinador, solicito a ustedes manifestarse levantando la mano. ¿Usted? Informo a la presidencia que la dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes. ¿De cuánto? Aprobar la dispensa de lectura del acuerdo, me permito preguntar si existen observaciones o comentarios respecto al mismo, por lo que se abre un registro de participaciones, para lo cual solicito el auxilio del secretario técnico. Con su venia, presidente. Integrantes de este comité coordinador, les solicito manifestar si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. Señores miembros del comité coordinador, ¿alguno quisiera hacer alguna manifestación? ¿Contralores municipales quisieran hacer ustedes uso de la voz? No hay. Usted sí, doctor. Buenas tardes. Perdón, auditor. ¿Usted también quisiera manifestar su opinión? Sí, nada más únicamente para preguntar si las observaciones que se les hicieron llegar el día de ayer por la noche se tomaron en consideración las mismas. Sí, señor. En todos los casos, tanto el de la propuesta de la Contraloría como el del órgano superior de fiscalización, se incluyeron en los elementos que han sido remitidos ya. Gracias. Al contrario. Se concede el uso de Gracias. la presidencia. Sí, también nomás para dejar patente, en este caso en reconocimiento, que a nombre de los ciudadanos, particularmente del Comité de Participación Ciudadano, hacemos a los integrantes de este comité coordinador, ya que han estado atentos al llamado, precisamente, y a los debates y análisis que hemos hecho en sesión de trabajo, todos los titulares que fueran parte de este comité coordinador. Señalando y distinguiendo que por el contacto que he tenido con otros CPC que integran nuestro territorio nacional, pues pocos son los que han hecho realmente un ejercicio democrático y participativo en donde asegura que la política estatal anticorrupción va a ser forjada desde el seno de este propio comité de participación, de este comité coordinador del sistema estatal anticorrupción. Agradecemos pues y reconocemos a nombre de la ciudadanía a los titulares que forman parte del mismo. Me sumo al reconocimiento, doctor. Bien, gracias. Agotar la deliberación del tema, solicito a los integrantes de este comité coordinador manifestar mediante votación nominal si aprueban el acuerdo sometido a su consideración. Para tal efecto,
Pido al secretario técnico registre en sentido de los votos e informe el resultado correspondiente. En cumplimiento a la instrucción de la presidencia, procedo a registrar sus votos. Doctor Netzahualcóyotl López Flores. A favor. Muchas gracias. Licenciado Francisco Martín Muñoz Castillo. A favor. Gracias. Licenciado Jorge Humberto Mora Muñoz. A favor, perdón. Muchas gracias. Maestro Arnoldo Hernández Gómez Palomino. A favor. Gracias. Magistrado Rigoberto Alonso Delgado. Magistrada Gabriela Espinosa Castorena. Licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba. A favor. Informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de los presentes, presidente. Gracias. Y gracias a todos los integrantes de este comité. Aprobado el acuerdo sometido a su consideración, le solicito al secretario técnico dar el seguimiento correspondiente al mismo. Con todo gusto. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, les solicito manifestar si desean intervenir en el apartado de asuntos generales, para lo cual solicito el auxilio del secretario técnico a fin de levantar el registro correspondiente al cual se sujetará el orden de sus participaciones. Bien. En primer lugar, considerando la primera moción del presidente, lo registró él. ¿Alguno de los miembros del comité coordinador quisiera intervenir en este apartado de asuntos generales? El fiscal especializado no. ¿El comisionado presidente del ITEA? Tampoco. ¿El señor auditor superior del Estado? No, tampoco. Señor Contralor del Estado, ¿usted quisiera participar en asuntos generales? No, muchas gracias. Le agradezco mucho, señor secretario. Gracias, Contralor. ¿Alguno de los contralores municipales que quisiera intervenir en este apartado de asuntos generales? Parece que no. Entonces se concede el uso de la voz al presidente del comité coordinador. Gracias. Sí, pues como resultado, como mencionaba anteriormente, de las sesiones de debate, análisis, de debate, sin duda alguna, muy creativo por parte de todos los integrantes de este comité coordinador, también hemos abordado, como le consta a todos ustedes, la teoría del cambio. La teoría del cambio entendido precisamente como la nueva gestión pública que se está aplicando en nuestro país y particularmente en Aguascalientes y de manera específica en este sistema estatal anticorrupción, implica seleccionar bajo qué variable iremos a promover precisamente la reducción de la corrupción en nuestra entidad. Para ello, tan como lo hemos estado trabajando en la sesión de trabajo, tenemos 5 opciones precisamente, a lo cual vamos a darlas a conocer en este momento y al mismo tiempo, si procede, les pediría pues posteriormente establecer su voto en favor de una de estas 5 opciones, ya que será la variable que formará parte precisamente del árbol de problemas, la parte central sobre la cual deberá de atacar, deberá de fundarse la política estatal anticorrupción. Para ello, le voy a pedir a nuestro secretario técnico que me auxilie leyendo precisamente los problemas y los objetivos que derivarían y una vez leída habremos alguna sesión si hay alguna duda, algún comentario, alguna retroalimentación y de proceder pasaríamos después a la votación del mismo. Adelante, señor secretario. Con todo gusto, siguiendo la instrucción de presidencia. En la opción número 1, el problema se considera la débil cultura de la legalidad en la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción, ni para el control o fiscalización de los recursos públicos. El objetivo sería promover la cultura de la legalidad en la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción y para el control o fiscalización de los recursos públicos. En la opción número 2, el problema es insuficiente coordinación y colaboración entre las instituciones públicas para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, ni para controlar o fiscalizar los recursos. En el objetivo sería mejorar la coordinación entre las instituciones públicas para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción y para controlar o fiscalizar los recursos públicos. En la opción número 3, el problema sería en la débil cultura de la integridad en la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción
ni para el control o fiscalización de los recursos públicos. El objetivo sería promover la cultura de la integridad en la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción, y para el control o fiscalización de los recursos públicos. La opción número 4 sería la falta de conocimiento de los derechos por los ciudadanos y de las obligaciones de las autoridades, y el objetivo sería dar a conocer a los derechos a los ciudadanos y las obligaciones de las autoridades. La quinta opción implica la incapacidad entre las instituciones públicas para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas, ni los hechos de corrupción, ni para controlar o fiscalizar los recursos públicos. El objetivo, en cambio, sería fortalecer a las instituciones públicas para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como para controlar o fiscalizar los recursos públicos. Estas serían las opciones. Bien, pregunto precisamente a los presentes si existe alguna duda o algún comentario o alguna retroalimentación a estas 5 opciones que amablemente nos hizo lectura de la misma nuestro secretario técnico. O si podemos, y a partir de ahí, si podemos proceder a la votación. Pido al secretario técnico me auxilie registrando en caso de que alguien desee tomar uso de la palabra. Con todo gusto, presidente. Estimados miembros del comité coordinador, en atención a la instrucción de la presidencia, ¿alguien quisiera entrar al debate con respecto a las opciones que se nos han proporcionado el día de hoy? El maestro Arnoldo Hernández Palomino, en primer lugar. ¿Alguien más desea intervenir? No. ¿Alguno de los contralores municipales quisiera hacer uso de la voz? Tampoco. Se concede el uso de la voz al maestro Arnoldo Hernández Gómez Palomino. Pues nada más exhortarlos a la propuesta de la variable que se formuló por parte de esta Contraloría, de su servidor, en el sentido de que la variable sea considerada el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y de las obligaciones de los servidores públicos o las autoridades, para poder construir a partir de ahí la política estatal de lucha anticorrupción. Y lo consideramos así porque va de la mano y va encaminada, la batería está hablando, va encaminada a integrar y a responder al orden normativo que nos rige, que pues deviene en el artículo 1 de la Constitución y en los tratados internacionales que nuestro país ha firmado y que han sido ratificados por el Senado. Me permití, les agradezco a la Secretaría Técnica, a la Presidencia, que nos permitieran ahondar un poquito más sobre el planteamiento de esta variable que nosotros proponemos y el sentido que debe de alcanzar. Hablar de la corrupción o lucha contra la corrupción lleva no solamente la responsabilidad a cargo de las autoridades, sino también la participación de los ciudadanos. Si consideramos que para erradicar la corrupción totalmente la carga debe de ser de las autoridades, creo que difícilmente se va a lograr porque va a quedar un espacio fuera que es también la participación de los ciudadanos. Y para poder lograr esta participación de los ciudadanos, consideramos que es importante el conocimiento de sus derechos y que ellos conozcan las obligaciones de las autoridades y así puedan estarse en posibilidad de colaborar con esta estructura y lograr una lucha frontal contra la corrupción. Les agradezco a todos la paciencia y la oportunidad de escucharme y bueno, también a la Secretaría y a la Presidencia por haberme permitido esbozar estos breves argumentos por la posición que nosotros estamos proponiendo. Al contrario, se agradece al Contralor del Estado. ¿Alguno quisiera debatir la postura del Contralor del Estado? O, si me permites, si no es así, entonces pasaríamos al proceso de las opciones. ¿Alguien quisiera intervenir? No. Bien, siguiendo la instrucción de presidencia, contemplaríamos la propuesta del Contralor de que sea considerada la variable propuesta por la Contraloría, que es la opción
Número 4, correspondiente al conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos. En tal sentido, para esbozar este ejercicio, como lo había planteado en un inicio la presidencia, estaríamos a la expectativa de que nos proyectaran la matriz de proposiciones, por favor. Sí, señor secretario, me gustaría que comentara dinámica que habíamos ya comentado en las reuniones de trabajo, a lo cual yo le agregaría también las razones que el CPC está tomando en cuenta para la jerarquía que vamos a expresar a la hora del voto. Bien, si me permite, y luego le concedo el uso de la voz, señor presidente. Esta matriz que se diseñó por parte de la Dirección General de Vinculación y Políticas Públicas utiliza una ponderación inversa, es decir, catalogando uno como aquella variable que debería de ser considerada como más factible para desarrollar la construcción de la política estatal anticorrupción, y 5, aquella variable que debería de ser menos importante o menos factible a considerar en el desarrollo de la política estatal anticorrupción. Como se puede ver, aquí en la columna número C viene el concepto o clave, que es la variable que estamos definiendo, de la que se dio lectura en las opciones 1 a la 5, que son cultura de la legalidad, coordinación entre autoridades, cultura de la integridad, conocimiento de los derechos por los ciudadanos y las obligaciones de las autoridades, y finalmente incapacidad. Luego, en las siguientes columnas vienen consecutivamente los integrantes de este comité coordinador que tienen derecho a voz y voto. En ellas podrán efectuar una ponderación del 1 al 5, jerarquizando cada una de las variables a considerar. Una vez que emitan su posicionamiento cada una de las autoridades representadas en este comité coordinador, tendremos un resultado. Aquella variable que tenga un menor número, es decir, igual a 1 o un poco inferior a 2, sería la variable a considerar en la construcción de la política estatal anticorrupción, y así sucesivamente hasta encontrar la menos factible, que esa pudiera tener una ponderación de hasta 5 puntos. Presidente, no sé si quisiera intervenir. Sí, gracias. Sí, pues nuevamente, pues es un punto que es aparentemente sencillo, pero es complicado, ya que la decisión que tomemos, los integrantes de este comité coordinador, se estará definiendo el problema central y el elemento A, precisamente, a tratar de atacar o contribuir precisamente para reducir los niveles de posibles fallas administrativos y hechos de corrupción en la entidad de Aguascalientes. Cabe destacar que los 5 elementos pues, mencionados van a formar parte de la política. Realmente los 5 son importantes, creemos que los 5 tienen mucha validez y realmente no se va a desechar ninguno a la hora de redactarse, pero hay que jerarquizar cuál es el elemento central. Quiero comentar que en el caso del Comité de Participación Ciudadana, a raíz de los diálogos que hemos tenido, los 5 comisionados ciudadanos, así como los diálogos con algunas instituciones integrantes de instituciones educativas y organizaciones sociales, en sin duda alguna, posiblemente los ciudadanos tenemos una óptica muy particular precisamente sobre la corrupción en nuestra entidad, sobre las fallas administrativas y sobre los efectos que tiene en nuestra economía, en el círculo social en que vivimos y a veces que llegan a afectar de manera muy directa a la propia economía familiar de las personas. Hemos tomado en consideración, en primer lugar, la posible medición de la variable a considerar, es decir, qué tan tangible es el concepto. Es decir, qué tangible es poder medir la cultura de legalidad, la coordinación y colaboración entre las instituciones públicas, entre la integridad de los servidores públicos, entre el conocimiento de los derechos ciudadanos, así como en la incapacidad o capacidad de instituciones públicas. Otro elemento que consideramos fue el agente o el actor activo. Es decir, sabemos, tal como lo dijo el Contralor, que es un problema que no atañe tan solo a los servidores públicos, sino que atañe también a los ciudadanos y atañe a las distintas organizaciones o asociaciones
civiles o privadas que forman parte de una sociedad como Aguascalientes. Y destacando en qué agente sea el activo en llevar a cabo la política. Adicionalmente, consideramos también en tiempo, es decir, en cuánto tiempo podríamos ver los efectos pues, visibles en la posible reducción o control de hechos de corrupción o fallas administrativas, así como el costo que implicaría llevar a cabo la política y al mismo tiempo qué institución, ya que formamos el comité coordinador o gobierno estatal o entidades, sería la activa. Bajo ese criterio es el voto que en CPC emitiremos en un momento más adelante. No sé, también me gustaría, señor secretario, así como ya lo hizo nuestro Contralor de Estado y lo hizo el CPC, si algún integrante antes de emitir el voto nos puede indicar bajo qué criterio van a establecer precisamente esa jerarquía, si quisieran participar, a fin de que precisamente cuando los ciudadanos vean esta sesión grabada, pues se den cuenta del trabajo que se está haciendo y los criterios que estamos tomando en cuenta para la construcción de nuestra política estatal anticorrupción. Bien. Siguiendo la instrucción de presidencia, estimados miembros del comité coordinador, señor fiscal, señor auditor superior, comisionado presidente, ¿alguno de ustedes quisiera manifestar el razonamiento de los votos que habrán de emitir al respecto? No hay pronunciamiento. Bien. Pues procedemos más que a votación, a la jerarquización, ¿verdad? Adelante. Sí, perdón, a la ponderación o jerarquización de la misma. Bien. No sé si quisiera empezar usted. Correcto, gracias, señor secretario. Pues con el permiso de todos los integrantes de este comité coordinador, pues la voz de la ciudadanía de Aguascalientes nos hemos inclinado en colocar en el número 1, en el primer lugar, a la coordinación y colaboración. En segundo lugar, hemos colocado la incapacidad entre las instituciones públicas. Pero, si me permite, señor presidente, si me puede apoyar, licenciado Pariser, Sí. para ir registrando la ponderación que vaya emitiendo el presidente. Coordinación y colaboración, por lo ya antes mencionado, por ser un elemento que se puede medir y controlar. En segundo lugar, la capacidad, precisamente, o incapacidad de las instituciones para prevenir. En tercer lugar, el conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos. En cuarto lugar, la cultura de legalidad. Y en quinto lugar, la cultura de la integridad. Esa sería la jerarquía que el CPC da a estas 5 variables que intervienen en el proceso de corrupción. ¿Alguien más quisiera hacer su ponderación o seguimos el registro, el orden de prelación que está establecido en la matriz? Bien, no tengo comentarios. No es que quiera ser impositivo, pero en atención a que no hay propuesta, le pediría al titular del órgano perdón, el fiscal especializado. Adelante, señor fiscal especializado. No tiene audio, señor fiscal. Sí. Me parece que resulta muy importante, ahorita la determinación que se toma va a ser trascendental, precisamente en cuanto al alcance que va a tener esta variable. No sé, de entrada me está pareciendo un poquito carrereado someter en este momento a votación, porque sí creo que hay cierta razón, por un lado, en la postura o en el planteamiento que hace el Contralor del Estado, y por otro lado también en el planteamiento, en la priorización que hace el Comité de Participación Ciudadana. Creo que valdría la pena, no sé si tenemos ahí algún tema, algún término encima, que tengamos que resolverlo en este momento, porque sí creo que es importante llevar a cabo el análisis, ¿no? Toda vez que pues es un tema que en atención al puntaje, en un futuro, este sistema de puntuación va a ser, me parece,
trascendental en la medición de trabajo que lleva a cabo este sistema, ¿no? Gracias. Tomamos nota, señor fiscal. Si gusta, integrantes, pues en efecto, es algo, como dije, muy sencillo el jerarquizar, pero que tiene implicaciones importantes, ya que de esto dependerá precisamente el elemento central sobre el cual se va a construir la política estatal anticorrupción. Y a partir de ahí, como lo hemos marcado en la sesión de trabajo, pues va a desdobrarse todo el trabajo que habrán de realizar tanto la ciudadanía como, en lo particular, los entes que forman parte de los gobiernos municipales, estatal, así como de los integrantes de este comité coordinador. Quiero entender, señor fiscal, que su propuesta es que demos un poquito más de tiempo, que tengamos una sesión como la hemos tenido de diálogo, que hagamos más explícito quizás esos criterios para la votación, y que difiramos ahorita la votación para alguna reunión ya sea extraordinaria que convoquemos a fin de que no nos ganen tiempo. Tomo cuenta de esta moción y yo le pediría en este caso a nuestro secretario técnico que haga la pregunta a cada uno de los integrantes. Me gustaría que me dejaran a mí al final por haber dado mi puntuación en ese sentido, y pues nos sumaríamos a lo que la mayoría de ustedes nos indiquen. Acuérdense que estamos dando un ejemplo de una construcción de política participativa, democrática, y precisamente pues el comentario con el que nos hace el fiscal son importantes, tomados en cuenta, pero también es importante ver la opinión de cada uno de los integrantes, si también necesitan un poquito más de tiempo pues para proceder en ese sentido, o bien si quieren dejar ya su puntuación establecida y en su momento, si la mayoría dice que si hay momento de ponerse a votación, dejaríamos tan solo en espera que por mediante un oficio, un escrito, nos manifieste el fiscal especializado la ponderación que diera, si así fuera el caso. Entonces tenemos en la votación 3 posibilidades. Uno es continuar con el proceso de jerarquización, no es voto, rectifico, de jerarquización de las variables, o posponer. Y una vez que si se define continuar con el proceso de jerarquización, de permitir si alguien en lo particular, como en este caso la Fiscalía Especializada, emitir su voto posteriormente mediante un escrito indicando precisamente en qué jerarquía pondría. Entonces, primero votamos si continuamos el proceso de jerarquización o lo posponemos a otro momento, y de predominar que continuemos, sometemos a votación si permitimos precisamente, damos la concesión a las entidades que así lo consideren, de pensar y emitir precisamente por escrito su razonamiento. Si les parece bien, le pido al secretario me auxilie en esta labor. Con todo gusto, presidente. Atendiendo a su indicación, señores miembros del comité coordinador con derecho a voz y voto, les preguntaría en primer lugar, atendiendo a esta moción, recordando que el planteamiento es continuar o posponer con esta jerarquización, con este ejercicio, en el ánimo de que se dé la continuación de la jerarquización, que se pudiera establecer a su vez una división entre los que pueden sufragar en este momento o quienes lo pueden hacer con posterioridad. Para agotar cada una de las posibilidades que nos instruyó el presidente, les preguntaría, si me lo permiten, en votación económica, quienes estén a favor de continuar la jerarquización de las prioridades institucionales. ¿Nadie? ¿Quién? El auditor superior está a favor. El contralor también está de continuar con la jerarquización. Señor fiscal y presidente del ITEA, si nos pudieran manifestar. Sí, en el caso muy particular del Instituto de Transparencia, pues también traemos una propuesta de jerarquización y por lo mismo veo que serían ya 3, si no me equivoco, 3 variantes diferentes. Entonces, sí siento que ya sería muy complicado poder sacar el tema ya de esta manera. Entonces, sí, mi interés, bueno, mi opinión sería en el sentido de que bajemos
o pasemos esto en un punto en una sesión posterior, ¿no? Bien, registro su voto, señor presidente. Señor fiscal especializado, entiendo que al no manifestarse estaría por posponer la jerarquización. ¿Es así? Es correcto, a favor de posponer la jerarquización. Muchas gracias. Presidente. Sí, yo me sumo a diferir también a jerarquización a fin de precisamente ampliar este proceso de participación y transparencia en nuestra propia política como tal. Si nos indica cuál fue el resultado final. Con todo gusto. La mayoría se inclina por posponer la jerarquización, con lo cual no pudiéramos seguir con este proceso de ponderación de las variables. Gracias. Pues si les parece adecuado, yo le pediría a nuestro secretario técnico que convocamos posiblemente una reunión extraordinaria cuyo único punto sería la jerarquización de esta política estatal y que la podamos llevar a cabo pues en un lapso no mayor a 15 días a fin de no frenar la construcción de la política. Y de esta forma, pues tener la posibilidad en lo que continúan los días de esta semana, pues poder ir afinando los criterios de jerarquización y pidieron a todos los integrantes de este comité que cualquier duda que tuviesen en torno a lo que ya hemos dialogado y comentado, pues con toda confianza nos reuniremos cuantas veces sean necesarias en sesiones de trabajo para poder llegar precisamente a esa jerarquización. En lo personal, pues agradezco el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, se los pedimos y ellos pues procedieron a hacer este cuadro, en lo cual precisamente creemos que la jerarquización quita el conflicto de un posible votación, sino que es precisamente una jerarquía pues en base a un razonamiento. Igualmente reconocemos pues que cada ente, dependiendo del momento histórico y del papel que ocupamos como servidor público, como ciudadano, pues tenemos visiones distintas del problema de la corrupción. Es por ello que me incliné precisamente a diferir, pues para darnos un poquito más de tiempo y que pueda ser analizado y que sea muy razonada la jerarquización, lo cual ya es una gran ventaja, que es una jerarquía y no es un voto. Reiterando que estos 5 variables, estos 5 elementos formarán parte de lo que es el árbol de problemas, forman parte de la política estatal anticorrupción, pero debemos de afianzar hacia cuál es el punto medular a cubrir o a atacar, o en este caso, a mejorar. Gracias. No, al contrario. Gracias a usted, señor presidente. Bien, están agotados con esto los puntos de asuntos generales. No sé si alguien más se haya quedado con alguna inquietud que quisiera en este momento ser considerado en asuntos generales. No, parece que no. Entonces, no habiendo más asuntos generales, señor presidente. Gracias. Agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión del Comité Coordinador, siendo las 17:11 del día 29 de septiembre de 2020. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias, señores miembros de este Comité Coordinador. Buenas tardes a todos.